Lucas, 29 de julio, la semana que viene, es el Día de la Cultura Argentina. Me sale preguntarte, ¿qué entendés por cultura? ¿Cuál es una definición que me podrías dar? Y el conjunto de tradiciones, de hábitos que hacen a la identidad de un pueblo. Ok, conjunto de tradiciones y hábitos que hacen a la identidad de un pueblo. O sea, como que son la base en términos de... Parte de la base de la identidad de un pueblo. Ahí va. La cultura es una parte fundamental de la identidad de un pueblo. Hay otros elementos también, pero la cultura es uno de ellos. ¿Qué está afuera de la cultura en esta definición que me estás dando? Bueno, los símbolos patrios, el territorio, digo, la identidad de un pueblo Mm, se arma en función de su población, de su territorio, de mm, su cultura. mm. Tiene sentido lo que me dijiste, sobre todo lo del territorio, no lo había considerado, es verdad, como el territorio creo que no es la parte natural, digamos, como que yo como lo entiendo, como lo divido, es como naturaleza y cultura de alguna manera, y como el territorio y es parte de la naturaleza y la cultura es como parte de todo lo Y que la gente, creamos. el pueblo. Claro. Deja de preguntarte, ¿cuáles pensás que son las precondiciones para que una cultura florezca? Bueno, el sostenimiento en el tiempo de sus tradiciones, la modernización Mm. de esa población, eh, la repetición de determinados hábitos, conductas y tradiciones, y la educación fundamentalmente. Déjame ver si lo entendí. Entonces, me hablaste de la educación al último, y todo lo que entendí de tu respuesta, decime si es fiel a lo que me quisiste decir, es como extremadamente importante que el proceso de revivificación de la cultura sea sano y como que funcione bien. Me hablaste de mantener las tradiciones y al mismo tiempo poder renovarse. Es como ese balance tiene que estar constantemente como prestándole atención. Renovarlas a través del conocimiento, Ok. por eso te hablé de la educación, básicamente, pero que guarden a lo largo del tiempo un hilo conductor. Eso hace a la identidad. Ok. Se me fue la pregunta. Déjame preguntarte sobre... El que tendría que dudar más soy yo, que soy el entrevistado. Va súper bien, va súper bien. ¿Cuáles pensás que son las bases o la fundación de nuestra cultura? ¿De la cultura argentina? Sí, sean filosóficas o de otra índole. ¿Cuál pensás que es la fundación de nuestra cultura? Es un mix de otras culturas la nuestra. Bueno, nosotros somos un pueblo que nació de una colonización, de invasiones de otros países y a través de lo propio, de la identidad originaria de nuestro pueblo y de lo que esos otros pueblos que nos visitaron para bien o para mal le agregaron, se ha ido formando la cultura argentina, una suerte de crisol, Mm, ¿no? Mixeada por todo, mm. mixeada por lo latino, por lo anglosajón, por lo español, por lo norteamericano en lo jurídico, digamos, somos una mixtura de otras culturas que terminamos a lo largo de los años formando la nuestra. Capaz que todavía no del todo, llevamos recién 200 y algo de años, falta todavía para que ese proceso se profundice y tenga raíces más claras, más propias, pero de ahí venimos. Esa es la base. Ok, entonces como la base de nuestra cultura, en tu forma de ver las cosas, es como esta mezcla de distintas tradiciones de distintos pueblos y como Exactamente. tratar de Sí. adecuarlas en este territorio. Sin duda, con la impronta que nosotros le ponemos, Mm. pero nace de ahí, esa es la base. Me interesa desviarme un poquito de la estructura que tenía la entrevista para preguntarte cómo te suena esto. Eh, ¿Cómo te suena que nuestra cultura argentina sea similar o esté derivada de alguna manera de una forma de entendimiento de la realidad que es occidental? Europa, Estados Unidos, Oceanía, Australia, como todo derivado de Europa y que sea de alguna manera el nexo entre Atenas, entre la antigua Grecia, la Grecia de la democracia y
Jerusalén como la revelación religiosa divina. ¿Cómo te suena que Argentina sea un reflejo de esa cultura occidental que busca unir la revelación religiosa y el logos a través de la fe y el logos a través de la razón y de la lógica? ¿Pensás que estamos más alineados con estamos alineados Sí. con el occidente de alguna manera? Sí, sin duda que estamos alineados con el occidente, pero además esto no es una realidad solo argentina, de toda Latinoamérica. Digo, los procesos de formación cultural de los países de Latinoamérica, de Sudamérica, si quieres ponerle más límite, fueron similares. En su origen indio, Mm, en sus guerras colonizadoras, mm, en sus procesos de inmigración. mm, eh, Todos fuimos influenciados por Europa en cuanto a poblar el territorio, mm. primero por italianos, en otro caso por españoles, en otro caso Brasil por portugueses. Digo, pero el proceso es el mismo, Mm. y todo esto son culturas occidentales que nacen de lo latino. Entonces no tenemos otro destino que ser una consecuencia de la cultura occidental, de una mezcla de culturas occidentales. Si hay algo, por lo menos en la formación de nuestra identidad nacional, que no tuvimos, es influencia oriental. Fue muy posterior. Sí, Hoy capaz que hay sí, sí. algunos espacios para eso, pero en la formación de nuestra identidad no existió lo oriental. Sí, creo que tiene sentido tu observación de post-globalización. Ahora como ves un Sí, par de claro. escuelas de yoga y Claro, sí, sí, gente que ahora. habla de la reencarnación. Ahora sí, no, ahora estamos casi en vínculos carnales con China y estamos conociendo lo que son ellos Mm, y estamos descubriendo que no son tan malos como creíamos y estamos vivenciando todo, pero esto es nuevo, mm, esto es nuevo. Llevará muchos años para poder decir que nuestra cultura está influenciada mm, por lo oriental. mm, Creo yo que para nada mm. hasta el día de hoy. Lo estamos descubriendo. Veremos qué pasa en el futuro, pero sin duda somos 100% occidentales, 100%. Déjame preguntarte, porque hablamos de esto, me parece muy interesante la forma en la que pusiste esto de mantener las tradiciones y poder renovarlas a través de la educación, como renovarlas informadamente de alguna manera. Déjame preguntarte si pensás que y quizás podés estar en desacuerdo conmigo en este punto, no es disolución la palabra que estoy, el declive de nuestra cultura o de los valores que tenía nuestra cultura, me sale preguntarte si pensás que es un factor de alejarnos de las bases occidentales que teníamos. Esto es, de alguna manera, alejarnos de la lógica y alejarnos de la religión cristiana, que es la base fundacional filosófica de Occidente en general. Y vos me dijiste también, América Latina tiene esas raíces compartidas, quizás no tan desarrolladas. ¿Cómo te suena la idea de que el declive de nuestra cultura esté relacionado con el que ya no le estemos prestando tanta atención a la religión? ¿Cómo te suena esto? Yo no sé si llamarle el declive. Es un proceso. No sé si es para bien o para mal. Digo, pasamos en un origen estar fuertemente influenciados por la tradición católica apostólica romana, y con el tiempo, la globalización, el crecimiento del conocimiento, el estudio de la filosofía, etcétera, etcétera, es lógico que esos lazos se vayan disgregando, porque el discurso único que te impone en su génesis el vínculo del cristianismo con nuestro pueblo, y bueno, se va con el paso del tiempo, se va desnudando y no deja de ser más que eso, un discurso formado, una doctrina formada sobre la cual, creo yo, para bien, por suerte, no nos hemos cerrado, al contrario. Además es parte del proceso que vive la Iglesia Católica en todo el mundo en cuanto a la desestructuración, a romper dogmas, a no ser tan cerrado en la doctrina, a no ser tan dogmático, etcétera, etcétera. No sé si es un declive, parte de un proceso. Será de crecimiento, habrá que evaluar en el tiempo si es para bien o para mal, pero de una fuerte influencia judeocristiana. Lógicamente el transcurso del tiempo, la globalización, el conocimiento, el empoderamiento de cada uno de los ciudadanos como un ser independiente hace que eso se vaya corriendo, dejando un poco más de lado. Y si vos lo analizás globalmente, la pérdida de fieles
no solo del cristianismo, sino de todas las religiones en el mundo, tienen mucho que ver con esto. Por eso digo yo que es un proceso. Ok. Entonces, no, decime si lo agarré, no te es eh, evidente de que sea 100%, 100% tampoco, pero no te es evidente de que sea necesariamente algo negativo el que nos No, estemos replanteando quizás, porque eso es algo que me hiciste pensar mientras estabas respondiendo, de que quizás no está todo dicho y quizás no es que 100% estamos en un declive y que sí en una decadencia, es la palabra que estaba buscando. Sí. Eh, lo digo porque me han planteado bastante esto de, hablo con personas, son preguntas distintas y me han planteado bastante esto de la sociedad está muy light, hay una falta de valores, como que todo es subjetivo y cada uno puede hacer lo que quiera y ya no hay bien y no hay mal y como que bueno, como que cada uno puede hacer lo que quiera, entonces si no hay una forma de actuar correcta, eso puede llevar a una falta de cohesión social. hay una crisis de valores en eso que vos decís, pero yo no la No la ato atribuyo. a la Claro, idea del cristianismo. claro, claro. Es decir, nosotros cuando colonizaron nuestros pueblos, por hablar de América entera, la iglesia dividía territorios en el mundo. Digo, hoy es insostenible que algo así pase. Sí, sí. Digo, el Papa era una suerte de emperador mundial, y le decía a los ingleses de acá para acá, vos, este territorio, a los franceses de ustedes, digo, por eso tanto país colonizado que a lo largo de los últimos años se fue descolonizando, fundamentalmente si mirás África. Es más, creo que uno de los pocos casos que queda es Gibraltar y las Malvinas. Pero en todo lo demás tuvieron que ir cediendo por la fuerza de los hechos, por la globalización, la toma de conocimiento y la resistencia de los pueblos a buscar su propia identidad. Entonces no lo veo como un proceso negativo, lo veo como un proceso lógico. Una iglesia que hace 500, 600 años dividía territorios y hoy aprueba el matrimonio igualitario. Digo, hasta la propia iglesia en sus ideas se va ayornando a los tiempos que corren porque entiende que la pérdida de fieles, de seguidores, de simpatizantes es ineludible. Creo que en lo que creo que tiene sentido lo que dijiste. Creo que estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dijiste. Difiero en, o trato de distinguir la diferencia entre la iglesia y que ya no creamos las historias o que no sepamos qué significan las historias de la Biblia particularmente. Pero podemos diferir en eso, me parece Da muy... para hablar largo y Sí, tendido, es porque no, largo y tendido. la tangente es el agujero del conejo, viste que se va cada vez haciendo Y más el bueno, país de las maravillas. Pero bueno, es parte de lo que te inculca la evangelización y de lo que vas descubriendo con el paso del tiempo a través de la educación y a través de la apertura a la información, fundamentalmente. Mientras acá los españoles mandaban en el virreinato, era imposible leer a Kant, a Hobbes, y de Nietzsche. Digo, la apertura del conocimiento hace que todo eso sea información que va llegando y que va cambiando las visiones o va dando otros puntos de vista. Y por supuesto se siente la ruptura en ese lazo que era como una verdad asegurada que trajeron los evangelizadores. Digo, es lógico que eso cambie con el avance de la globalización. Hoy ya el acceso a la información es ilimitado, tal cual. tanto para acceder como para darla. Vos estás haciéndome una entrevista que sube un canal de YouTube y la ven miles de personas y no tenés que ir a un canal de televisión o una radio para que la gente te conozca o conozca lo que estamos charlando. Digo, esto es parte del avance y de lo que hace también a la cultura. Por eso digo, no lo llamo decadencia, lo llamo proceso. Tiene sentido lo que dijiste. De vuelta, comparto muchas de las cosas que dijiste y celebro que veamos las cosas y que haya muchas cosas que estén en telejuicio. Incluso esto de qué tan bueno o qué tan necesario es el catolicismo. Creo que en lo que diferimos es en esto que, volviendo trayéndonos al principio de la conversación, esto que dijiste de poder transformar y mantener, transformar la cultura y mantener las tradiciones. Creo que, y esto quizás sea donde estamos en desacuerdo o quedará para ver si estamos de acuerdo en una charla larga y tendida en otra oportunidad, es sobre la necesidad de sostener los comportamientos o las implicaciones morales que tienen las historias de la Biblia, independientemente de si crees que hay un hombre barbudo en el cielo, Claro. o si Jesús fue un ser humano real que realmente revivió. ¿Me entendés? Como las implicaciones morales de
Estaba leyéndose ayer particularmente sobre la importancia de tratar al otro ser humano como alguien de valor intrínseco. Y esta idea que es fundamental en la cultura occidental viene de el Génesis en la Biblia de Dios crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él. Entonces, yo te trato a vos como alguien digno de respeto porque implícitamente o no, o si lo tengo en la mente a que esto viene de Génesis o no, sé que sos alguien de valor y que si no te trato como alguien de valor, las cosas no van a ir bien. En- Pero ese concepto no es solo del cristianismo. Ahí por eso, está por el eso, por tema. eso, por eso. Pero se ve reflejado en Es un nuestra cultura, concepto a mi ente- Kraus, un filósofo laico, Sí. dice lo mismo. Pero ¿qué vino primero? El hombre como centro y eje del universo. ¿Qué vino primero en términos cronológicos? Sí, bueno, pero después vino toda una corriente filosófica desatada del cristianismo que impulsó también valores morales, humanos y que tienen mucho que ver con la condición humana y el trato moral de esa condición humana. Está bien, sí, pusieron la primera semilla del cristianismo para que eso se hace, es el gran valor que tiene Jesús. Jesús, si fue el Hijo de Dios o si fue un político brillante de la época, no lo vamos a saber nunca, pero las ideas que dejó son sostenidas por más de 2000 años y valen, evidentemente. Ahí va. Creo que, decime cómo te suena, creo que lo que queda pendiente a ver es, porque me hablaste de que eh, el cristianismo o la Biblia es como una semilla. Creo que lo que queda en debate es si es necesario y es una precondición o si podemos extirpar solamente la abstracción del concepto moral sin la necesidad de la historia. Quizás ahí es donde es Yo el estoy debate. convencido que sí. Yo estoy convencido que no. Pero bueno, Ahí llegamos a la razón pero está bien, de la diferencia. es válido tu pensamiento, muy respetable, porque es parte de lo que vos podés elegir creer. Esto tiene que ver con creer o no creer, que es el talón de Aquiles que yo le encuentro al cristianismo cuando lo profundizo Claro, claro. y termina siempre, siempre, siempre en creer. Claro, claro. Decime si lo entiendo. Entonces, la objeción que vos tenés con el cristianismo es el creer sin evidencia, de alguna manera. Claro, Claro. digo, son fundadores de valores morales, humanos, que banco, que Mm, comparto, pero que no tienen que ver con la idea de un Dios todopoderoso que hizo esto un ordenamiento, claro. sino que bien pudieron ser las ideas que dejó un político allá por Jerusalén, cuando no había medios de comunicación, cuando el mundo era muy chiquito, y sobre lo cual después sus discípulos escribieron. Tan válidas son esas ideas viniendo de un ser político como de un Dios o de un hijo de Dios, llámalo como quieras. Lo que importa son las ideas, digo, y lo que generaron en torno a la convivencia humana en la humanidad. Es decir, este concepto del amor, de respetar al prójimo como a vos mismo, digo, todas ideas que de alguna manera formaron nuestra cultura y nos aportaron significativamente para poder vivir en un mundo organizado, en paz, más allá de las excepciones que hay, ¿no? Pero creo que sí, en su mayoría han sembrado una buena idea, una buena idea. Si el Hijo de Dios o era un político brillante, quedará para acá. Vos pensarás que era el Hijo de Dios, yo para un político brillante. Lo importante son las ideas. Lo decía Alfonsín, sigan ideas y no sigan hombres. Ok, creo que llegamos al punto de ver en qué estamos de acuerdo y en qué diferimos y es en esto de poder abstraer los valores morales independientemente de la historia o si la historia es necesaria. Creo que eso llegamos al punto de, sí pensamos los dos que es algo importante para nuestra cultura y que sigue vigente hasta ahora y es como eso, bueno, si está parado después de 2000 años, debe significar algo, pero bueno, queda abierto el debate ese. Déjame volver, si me Tengo amigos que permitís. dicen que es el partido político más importante en la historia de la humanidad. Duró más de 2000 años y todavía tiene un comité en cada pueblo. Me parece chistoso verlo de esa manera.